La Famicom, ¿por qué? Porque era un momento muy truculento del mundo de la industria de los videojuegos. Había un colapso total porque había muy mala calidad, ¿sabéis? Salían juegos y juegos y juegos, todos eran una puta mierda, no había ninguna clase de control sobre nada, era un sin Dios, y los consumidores dijeron, pues no me voy a gastar yo todo este dinero en estas consolas y estos videojuegos cuando el producto va a ser una puta mierda una y otra vez. Pero las consolas entonces tenían una mala fama de la hostia, ¿vale? O sea, alguien te decía, ¿quieres una consola? Era como si te dijera, no sé, ¿quieres meterte heroína? Habría alguno que sí, pero la mayoría de la gente decía, no, gracias. Y Nintendo quería cambiar un poco ese paradigma, sacar productos de mayor calidad. La NES, para el momento en el que salió, era bastante tocha, y con un control de calidad dentro de la propia empresa, que a veces llegaba a ser abusivo, ¿vale? Algunas de las prácticas que llevaba a cabo, bueno, muchas de las prácticas que llevaba a cabo Nintendo a nivel comercial eran rozando lo delictivo, pero desde luego amorales como mínimo. Pero también llevaban un control, no podías meter cualquier mierda en la consola. Más adelante irían desarrollando cartuchos pirata y la gente sí que metía mierda, pero ya me entendéis, era cuando comprabas un juego para la NES, se suponía que era un nivel mayor que lo otro. Y me diréis, pues menos los juegos eran algunos, y os diré, imagínate los que no. Imagínate los que no tenían control de calidad. Pero bueno, entonces para ocultar ese hecho de que era una consola, la llamaron Family Computer. No era un computer. Técnicamente podías arguir, sobre todo en aquella época en la que el PC, ¿no? El personal computer no era algo tan común como ahora. Podías arguir que una consola era un tipo de computer. No un personal computer, pero un tipo de computer, porque computa datos. Así que se libraron y dijeron, la Family Computer, una consola. Después, al salir el siguiente, que ellos en realidad no querían sacarlo, si hubiera sido por ellos, se habrían quedado con la NES para siempre, y hoy por hoy lo vemos raro, ¿no? Decimos, ¿qué sentido tendría pensar que vas a poder...? Claro, ahora tenemos este paradigma de ponemos otra y ponemos otra y ponemos otra. En su momento, no. O sea, aunque es verdad que los coches evolucionaron con el paso del tiempo, nunca salió Coche 2. ¿Sabéis cómo os digo? Llegaron a un punto y en plan, pues un modelo, otro modelo, pero es coche. Pues ellos lo tenían un poco en ese sentido, ¿no? De a lo mejor le metemos este add-on, ¿no? Que le da poder de discos, le metemos este otro add-on que le da lucecitas, le metemos este otro que lo combina con la Game Boy, pero no estaban pensando en plan de vamos a sacar Coche 2. Fue lo que tuvieron que hacer. Tuvieron competencia, el tema de la electrónica avanzaba un montón, los gráficos y la potencia ya no eran tal, y sacaron la siguiente iteración. Pero en vez de decir esta es la NES otra vez, pero distinta o modelo no sé qué, en vez de decir esto es la NES modelo Escorpión serie N, dijeron esta es la Super NES. Y entonces era la NES pero super, mejor. En vez de NES 2, Super NES. Tal. Ahí era Super Famicom, evidentemente. Querían continuar por ahí, ojo, porque cuando llegó el momento de hacer el salto, sacaban la Nintendo 64, que la verdad es que es una consola compleja, tío. Porque tuvo una serie de problemas que le jodieron a tope, pero en realidad era una maravilla. Era el mejor exponente posible de la tecnología de cartuchos para ese momento, que era justo el momento en el que la tecnología de cartuchos había perdido el favor de la gente. Entonces, los cartuchos tenían sus ventajas y sus desventajas. Procesaban muy bien la información. Ya sabéis que en la era de la PlayStation y la PlayStation 2, uno de los mayores problemas que tenía la industria, y los que no lo hayáis sufrido, agradeciendo haberlo sufrido, era que los tiempos de carga eran una puta mierda. Era una puta mierda. Y no solo en consola, en PC también. O sea, si vosotros habéis jugado a los Sims o a los Sims 2, sabéis que tú encendías los Sims o los Sims 2, te ibas a hacer algún rato y luego volvías para poder jugar. Porque sí, iba a estar cargando 2 horas. Pero bueno, los cartuchos tenían unos tiempos de carga muy inferiores. Muy inferiores. En ese sentido eran la hostia. Pero tenían un problemón. Y es que no guardaban suficiente información, ¿vale? A lo mejor en un disco guardabas 200 megas y en un cartucho 64. O sea, y era en plan de...
¿qué haces con eso? De ahí cosas como que en Mario hay algunas texturas que están súper estiradas, otras texturas son 4 puestas en el mismo sitio, y claro, cuantas más pones en el mismo sitio, desde más sitios se está llamando, más se ralentiza, terminas en la mierda. La Nintendo 64 era extraordinariamente potente, que hay gente que se piensa que Nintendo tiene como una historia de sacar cosas con baja potencia para que sean más baratas, y no. La NES cuando salió era lo más potente que había. La Super NES cuando salió era lo más potente que había. La Nintendo 64 cuando salió era lo más potente que había. La GameCube cuando salió era lo más potente que había. O sea, Nintendo tiene un pasado de ser el powerhouse in the house. Y de que salga putamente mal. Por eso dejaron de hacer esa mierda. Y bueno, tenía 64 bits, ¿vale? Que era... tardaríamos en ver eso de nuevo. Entonces, la iban a llamar, ¿vale? ¿De acuerdo? La iban a llamar la Ultra, ¿sabes? En vez de Super, Ultra. ¿Qué pasa? Que esos 64 bits no los habías visto tú antes, porque habíamos visto otras consolas que intentaban llegar a los 32. Habíamos visto una, creo que era la Jaguar, quizá, que la de Sega, si no recuerdo mal. Entonces, esos 64 bits que tenía la Nintendo 64 eran algo nuevo, ¿de acuerdo? Ya os digo, creo que la Jaguar tenía una cosa de que técnicamente contaba como que podía tener 64, pero no eran reales, sino tú mirabas los juegos de la Jaguar y mirabas los juegos de la Play y era mejor la Play, ¿sabéis cómo os digo? No tal. Pero como eran tan importantes, querían meter ese 64 en el título. Y entonces al final, claro, no podías poner la Ultra Nintendo Entertainment System 64. Quedaba como el puto culo. Entonces la querían llamar la Ultra Nintendo... No, ¿cómo era? La Nintendo Ultra 64. Y alguien con un poquito de cabeza les dijo, tenéis que elegir. O sea, tenéis que respetar las leyes de Dios y de los hombres. No podéis sacar la Ultra 64, por favor. Y al final, en vez de la Ultra Nintendo, que quizá habría sido un buen nombre, sacaron la Nintendo 64. Bueno, al margen de eso, sacaron la Game Boy, ¿vale? La Game Boy en los 80, duró sus años la Game Boy, ¿eh? Esa sí que era algo con menos potencia que la que tenían sus competidores. La ventaja era que le duraban muchísimo las pilas, era mucho más barata y era mucho más cómoda de llevar, ¿vale? Porque tú tenías una de estas consolas portátiles, ¿no? Es un poco como ahora con la Steam Deck y estas mierdas, incluso la Switch. Entonces, no, es una portátil. ¡Es así! Solo pesa 5 kilos y le dura la batería 3 minutos. ¡Pum! Pues portatilérrima. Tenían ese problema, ¿no? Que aunque tenían color y pantalla retroiluminada y tal, la Game Boy era una mierda en ese sentido porque no se veía nada bien la pantalla, era chiquitaja, no sé qué, pero te duraba la pila todo lo que te tenía que durar, la podías llevar en el bolsillo. Como portátil triunfó por eso. Y al sacar una más pequeña, la llamaron Game Boy Pocket. Y dices, vale. Y al sacar una versión que venía a ser como la Game Boy Pocket, pero con color, la llamaron Game Boy Color. Vale. Que por cierto, no es lo mismo, ¿vale? La Game Boy Color tiene más potencia que la Game Boy. No es simplemente la Game Boy con color. Por eso no puedes poner un juego de Game Boy Color en una Game Boy original, aunque sí puedes poner un juego de Game Boy original en una Game Boy Color. Si lo intentabas, o se veía mal o directamente no te lo reproducía. Después de eso, nos sacaron muy rápido además, porque claro, Nintendo no veía la Game Boy Color realmente como un coche 2. Veía la Game Boy Color como una versión, como podríamos pensar hoy en la DS Lite, ¿sabes? DSi, perdón. Que era en plan de un poquito más potente, un poco más refinada, pero seguimos pensando en ella como una Game Boy original. Llegó entonces la Game Boy Advance. La Advance, en mi opinión, es uno de los mejores diseños de portátil. Me falla y no sé por qué no lo hicieron. Que solo tiene dos botones, o sea, tiene la A y la B. No sé por qué no, llegados a ese punto, le pusieron la X y la Y. Porque al final la Game Boy Advance se convirtió en una cajita de ports de Super Nintendo. ¿Sabéis? Un montón de juegos de NES llegaron a la Advance. Se habría beneficiado, tiene la L y la R, es muy guay. Le fallaba un poco la pantalla en el sentido de que no tenía retroiluminación, como si la tendría la versión SP. Game Boy Advance SP, Girls Edition. El problema que tengo yo con la SP es que es un diseño mucho menos guay.
es representativo de lo que veríamos en el futuro, ¿no? Porque se abre, pero tú juegas en la Advance y es solo, ¡sí! Y juegas en el SP y es solo, es chiquita, se me tocan las manos y es muy incómoda de agarrar. ¡Bien! A mí nunca me gustó la SP, nunca la aguanté, lo siento. Pero después del que, por cierto, ¿por qué se llamaba SP? Sabía el motivo, pero he olvidado. ¿Por qué se llamaba SP? Después de eso, nos sale la Nintendo DS. Que por supuesto, ¿vale? Por supuestísimo, salió ahí el CEO a decirnos: esto es un tercer pilar para nuestra compañía. No compite con la Game Boy Advance para nada, porque además lo hicieron muy rápido, en plan de, saca la Game Boy Color, ¡pum! Game Boy Advance. Sale el Advance, ¡pum! DS. A la gente la dejaron un poco loca con eso. El plan de, esta es la Nintendo DS Dual Screen, ¿vale? Por eso se llamaba DS, porque tenía dos pantallas. Y no, va a ser un tercer pilar, no va a sustituir a la Game Boy Advance. En cuanto la DS empezó a triunfar, cortaron la Advance completamente y sustituyó a la Advance. Nintendo siempre hace esa mierda, ¿vale? Esta nueva consola no va a sustituir a la anterior. Tiene el mismo nombre como un Super. No va a sustituir a la anterior. Es un tercer pilar para nuestra cabeza. Nintendo tiene uno o dos pilares, nunca tiene tres. Nunca tiene tres. Esto es como mamíferos y lagartos. O un pene o dos, tres nunca. Perdón. La DS después, sinceramente, la DS original es muy fea. Yo sé que tiene sus fans. Pero es muy fea. La DS Lite es una de las consolas más preciosas que no Nintendo. Una de las consolas más preciosas que se han hecho. Ni siquiera portátiles. Consola, punto. Es un diseño... ¡mua! Tiene el tamaño justo para que sea súper cómoda. Tiene la pantalla que no es 4 tercios. No es 16 novenos, pero no es 4 tercios. Tiene dos pantallas que le puedes hacer tal cual. Tiene los 4 botones. Tiene L y R. O sea, está cojonuda. El tiempo de duración es más que decente. La puedes recargar. Me encanta la DS Lite. La DS Lite es... ¡mua! Mi consola portátil favorita, diría. En su contexto, evidentemente. Hoy en día ya no tiene tanto sentido ponerse a jugar con una. Después de eso, la DSi, que venía a ser una revisión de la Lite, pero que tenía más potencia. Y después de eso, la 3DS. Me tiene sentido el nombre. 3D, o sea, estás usando el DS por dual screen, pero es 3D, 3DS. Espero que al de marketing le subieran el sueldo. ¿Qué pasa? Después de la Nintendo 64, GameCube. Que es en plan de... Ok. ¿Qué nos estás intentando decir con eso, Nintendo? O sea, ¿qué quieres decir exactamente? Es verdad, la Nintendo 64 no fue un exitazo. Tenía, como os digo, los cartuchos que podían guardar menos información. Por tanto, perdieron mucho del apoyo de las third parties. Se lo llevó todo Sony, se lo llevó de calle. Es cúbica, sí, pero es en plan... Lo más característico de tu consola es que es un cubo, era muy pequeña y tenía mucha potencia. Tenía un asa. Yo no sé hasta qué punto Nintendo quería que fuera una consola que te llevas a cualquier parte y la usas. La verdad, no termino de entender conceptualmente en qué coño estaban pensando. El problema clave que tuvo, ya lo hablamos en su momento, los discos que usaba. Eran unos discos mucho más pequeños que los normales. De nuevo, guardaban menos información. Era por evitar piratería, pero al final lo que consiguieron fue evitar que la gente hiciese juegos para su consola. Buena Nintendo. Igual no ganado, pero podrían haber competido muy fuerte con la PlayStation 2 y lo tenían todo, ¿vale? Las empresas que fueran a hacer juegos podían hacer el juego al máximo para la GameCube, que era la más potente de las tres, y sacar en las otras si hiciera falta, ¿vale? Aunque fuera la más famosa la PlayStation 2, seguirían teniendo el tema de pero en esta se ve mejor, o alguna cosa por el estilo. La cagaron completamente, porque al tener discos más pequeños no podías guardar tantas texturas ni tantos modelos, y entonces si querías hacer para todos, el de Nintendo siendo más potente, sería peor, un fallo catastrófico. Y se llamaba GameCube, y tampoco fue un éxito, y claro... La Nintendo 64 no fue un éxito, cambiamos de nombre. La GameCube no fue un éxito, cambiamos de nombre. Y ahí llegamos a la aberración, ¿vale? Entonces, salió la Switch, que es la rareza, ¿vale? Lo que estadísticamente habría que tachar. La Switch, perdón, la Wii.
E incluso al salir, a la gente le molestó mucho el nombre, ¿vale? A la gente le molestó un montón el nombre. No le molestó el tema de la potencia y no sé qué, porque después se hablaría, pero en su momento, justo al salir, Nintendo no tenía esta historia, ¿no? De sacar cosas con poca potencia. Y más que nada extrañó, pero aún no estaba en plan de ¡sacaron una! Y sale ahí en plan de, se va a llamar la Wii, la gente. Pues si... Al salir la Wii, la gente se enfadó un montón porque en plan, la Wii, ¿qué es la Wii? Suena como así en francés, suena como a Wii de nosotros. ¿Qué me está...? ¡Quita, Nintendo, quita! ¿Qué pasa? Revolucionó el mercado casual. Completamente, ¿vale? El tema... Se había intentado antes, ¿de acuerdo? Porque se había intentado el tema del PlayStation Eye y estas cosas, que era como una camarita y tú te movías, había un par de minijuegos... Pero nunca había calado. Con la Wii fue impresionante. Gente que nunca había jugado a un juego y nunca volvió a jugar a un juego, se compraba la Wii, se pasaba el día jugando al Wii Sports y este tipo de mierdas, ¿vale? Y después de esto, Nintendo estaba en plan de... Claro, o sea... Cuando una consola ha sido un éxito, usualmente hemos mantenido la marca. ¿Sabéis? Cuando la NES fue un éxito, sacaron la Super NES. Cuando la Game Boy fue un éxito, Color, Advance. Este tipo de cosas. No querían perder ese reconocimiento, porque es verdad que era la Nintendo Wii, pero la gente se refería a ella como la Wii. Y querían mantener ese reconocimiento de marca. Así que... la cagaron. Pero es que la cagaron de una manera... Ellos lo tenían muy claro. Ese es el problema, cuando tú lo tienes muy claro y no te das cuenta de que no estás transmitiendo la información. E hicieron el gran anuncio, ¿vale? De que iba a salir la sucesora. Es en plan de... Así que no... Es que además la cagaron a tope, porque me parece que la presentación fue en plan de... estos años hemos sacado un montón de periféricos para la Wii. Hoy nos complace anunciaros... Wii U, ¿vale? Porque en plan de Wii, porque nos une, porque no sé qué. Pero ahora queremos que vaya sobre ti, sobre you, ¿sabes? La Wii U y la Wii U. Y sacan en primer plano el mando. El público está en plan de... Sacan el mando y se ve como a lo lejos, borrosa, la consola, que es casi idéntica a la Wii, solo que un poco más grande y más contorneada, pero a la distancia a la que estaba no te enterarías en tu puta vida. Entonces sale la Wii U, nadie sabe qué es y se estampa por completo. Al estamparse en la salida, se le van todos los third party. Al irse todos los third party, todos los planes que había de salidas se van a la mierda. Tienen que sacar lo antes posible lo que ya tenían, no tienen suficiente. Abandona. A los 2 años, Nintendo dice, mira, ¿sabéis la anécdota que os cuento, no? Del de Sega diciendo, sí, no, la Saturn no es nuestro futuro, no me acuerdo si era la Saturn, pero sale y dice, no, la consola que acabamos de sacar y que os estamos pidiendo que compréis no es nuestro futuro, vamos a sacar lo antes posible otra. Al día siguiente se cortan las ventas y el tío, anda, esta no me la esperaba por algún motivo. Pues básicamente hicieron eso, pero sin decirlo, ¿vale? Nintendo dentro dijeron, parad, ¿vale? Los que estéis desarrollando para esto, dejadlo, o sea, olvidaos. Vamos a sacar otra consola que sea distinta. Pues para la Switch el código era NX, como en plan Next. Había un chavalín en la oficina que le hicieron una ovación esa semana, ¿vale? Y la gente hablaba de la NX. Llegó un punto en el que cuando finalmente supimos el nombre nos sonaba raro porque todos pensábamos en la NX, ¿sabéis? Y finalmente sale el anuncio de la NX. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? Estábamos todos bastante en plan... Nintendo ha sacado cosas con menos potencia que los demás las últimas 2 veces. No sé yo qué esperar, qué van a hacer. Habrán aprendido la lección. Muchos estaban en plan de... Pues, había unos rumores, no tenéis ni idea de los rumores que había en aquella época. Oye, tía, mira. Ah, sí, que a pesar de que vivimos en el mundo del hype y toda esta mierda, hoy por hoy, quizá porque han sido muy relevantes las últimas consolas que salieron, ¿no? La Xbox lo que sea, la PS5 que no existe y tal. No hemos visto esos rollos de esos rumores que había en su momento. Era súper importante para la gente ese asunto, ¿no? De cómo va a ser la NX. Y había uno muy potente que duró mucho tiempo, de que iba a ser la hecatombe, ¿vale? Que iba a ser como 4 PS4 juntas de potente. Iba a tener... condensador de flujo para viajar en el tiempo al futuro y descargarse mejores juegos. Iba a ser la hostia. Y luego había otro que era un móvil,
¿Vale? O sea, había un rumor, no sé si os acordáis, de que Nintendo estaba desarrollando un teléfono móvil para ir a por el mercado casual que habían perdido después de la Switch, ¿vale? En plan de recuperarlos, porque también intentaron creían que Nintendo iba a sacar un smartphone, porque se hablaba de que había hablado para chips de cosas portátiles y claro, tema 3DS y tal, no estaba en el momento de irlo a cambiar, que la 3DS sufrió lo suyo en la salida. Al final le fue muy bien, pero en la salida la 3DS sufrió, porque la sacaron muy cara, el 3D en sí no resultó muy interesante a la gente y no tenía juegos. Entonces le dieron un bajón de precio brutal. Después fueron sacando juegos. Al final, el hecho de que se podía poner en 3D es como que nos olvidamos colectivamente de él. Y fue un exitazo, pero sufrió mucho al inicio la 3DS. Y al final, cuando sale por fin la presentación, salen y está en plan de hemos tenido una larga historia, ¿no? Aprendimos no sé qué de tal consola, no sé qué de tal cual. De la GameCube aprendimos que puede ser portátil. Es en plan de, tiene un asa, eso no es ser portátil. O sea, todos los cables que tienes que llevar, más el mando, más todo lo demás, ya te ocupan lo que la GameCube. Eso no es portátil. Y al final, era en plan de, y ahora les presentamos la Nintendo Switch. ¿Sabes? De que se encajan los Joy-Con. Y empiezan a hablar de... Debo reconocer, a mí me convencieron bastante, no estaba totalmente seguro de lo que tal, sobre todo por el tema de ser muy grande, y veníamos del mando de la Wii U, que se le acababa la batería en 2 horas, y decía yo, a ver, si no pesa mucho, si está guay, pero al final la Switch ha sido una consolaza, las cosas como son.